quiero que repita conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 1, 2, 3. Muy bien, pero como que se oyó medio aguado, medio con flojera. Como que lo cree y como que es verdad y como que lo que está en su palabra es verdad. 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted lo cree? Yo lo creo y todos lo creemos porque es palabra de Dios. Y por eso ahora todo, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que se puede mantener despierto, atento, puede contestar amén, puede aplaudir, puede danzar, puede disfrutar de la presencia de Dios hoy en nuestra iglesia, ¿verdad que sí? Amén. El tema del día de hoy es tiempo de acción, no de oposición. Tiempo de actuar, no solo de quejarse, no solo de hablar, no solo de decir. Es tiempo de actuar, tiempo de no estar solo en contra de las cosas, sino de qué vamos a hacer para cambiar esas cosas. Para empezar, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 5:16. Mateo 5:16. ¿Ya están listos? Gracias. Y lo leemos juntos a las 3. 1, 2, 3. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, lo repetimos. 1, 2, 3. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Listo. Gracias. Pueden sentarse. Muy bien, el miércoles predicó la pastora. ¿Quién vino el miércoles? Amén. Y el que no haya venido, espero que lo haya visto en el canal de YouTube o por Facebook. Pero estábamos hablando sobre la fe y de qué vamos a hacer con nuestra fe y sobre las obras que tenemos que hacer. Cuando empezó a predicar, yo dije, ¡qué miedo! Me ganó la prédica. Dijo muchas cosas que yo iba a decir, pero lo dije, bueno, no es miedo, realmente es Dios el que está hablando y el que está dando palabra de que nos tenemos que mover y tenemos que actuar con lo que ya tenemos depositado en nuestras vidas. Ya sabemos que la salvación no se gana por obras, sabemos que es por lo que Cristo hizo en la cruz y que nosotros ya nos arrepentimos, ya lo aceptamos y Dios ya obró nuestras vidas y Él está haciendo, Él ya hizo lo que tenía que hacer. Pero ahora que nosotros lo tenemos en nuestra vida, ¿qué nos toca hacer? La presencia de Dios se tiene que notar en nuestra vida y tiene que hacer la diferencia aquí y allá afuera también. Se tiene que notar que Dios, que Jesús está en tu corazón y que realmente está cambiando tu vida. Tu vida tiene que cambiar. ¿Y para qué? Para que tú puedas cambiar e influenciar la vida de los demás. Estamos aquí para ser de impacto, estamos aquí para ser de influencia a alguien más. Dios ya nos trajo a este lugar, tenemos una hermosa familia, tenemos una hermosa iglesia que nos impulsa, que nos lleva cada vez a más. La palabra de Dios ha estado muy clara últimamente y siempre que nos habla de búscalo, cree, muévate, métete al río de Dios, busca su presencia, escucha su voz. ¿A quién estás escuchando? Es muy importante. La semana pasada el pastor nos decía, el río de Dios te quiere bendecir, tienes que estar en ese mover. Porque el río de allá afuera está muy fuerte y todo el río de allá afuera quiere ahogar tu fe y quiere ahogar la fe de tus generaciones. Pero si tú te mantienes firme y te mantienes dentro del mover de Dios, ese impacto y esa bendición llegará hasta tus generaciones, impactará a más vidas. Pero tienes que estar atento a ese mover y a esa voz. Ahora piensen, me van a decir un número. ¿Cuántas prédicas y cuántas palabras, cuántas enseñanzas devocionales, blogs, cuántas cosas escuchamos en un año? ¿Cuántas creen?
unas 20, 30, 50. De perdido 56, que son los fines de semana que hay en el año. Pero ¿qué están haciendo esa palabra? ¿Qué estás haciendo con esa palabra? ¿Te llevas esta palabra? ¿Apuntas? ¿Vuelves a leer el blog? ¿Meditas en esa palabra? ¿Te está guardando palabra en tu corazón que te ayude a cambiar lo que estás haciendo? Que te ayude a actuar de manera diferente donde tú estás, que te ayude a actuar diferente con tu esposo, con tu hijo, con tu adolescente, que aunque sea muy tremendo, tienes que tener esa paciencia y esa palabra y ese mover de Dios para poder trabajar con ellos y para poder ser paciente y para poder movernos. Cada palabra tiene que hacer un cambio en tu vida. Tienes que reconocer qué se está moviendo y qué no estás haciendo. Nosotros tenemos que reconocer en qué etapa estamos. Cuando llegamos a la iglesia, estamos como un bebé en pañales, que nos mueven para acá y nos mueven para allá y nos están enseñando a hablar y nos están enseñando a hacer ruiditos y así. En la iglesia también vas aprendiendo se contesta amén, se aplaude, se levanta la mano y vas aprendiendo a orar pero no te puedes quedar en pañales. Yo reconozco que mucho tiempo me quedé en pañales y fácilmente me podía distraer, muy fácilmente me podía quedar en mi casa, muy fácilmente podía quedarme sin trabajar en la iglesia, porque pues era un bebé y yo decía, pues es que yo no sé, es que yo no puedo. Y bueno, ahora sé que a lo mejor todavía estoy en pañales, sigo aprendiendo, pero ya soy un bebé que está caminando y que está dando pasitos y que poco a poco, si yo sigo estudiando, meditando y buscando a Dios, voy a seguir creciendo. Pero pues no es responsabilidad de los pastores, no es responsabilidad de mis líderes que yo crezca o que yo avance, es responsabilidad mía, es responsabilidad tuya, estar escuchando, estar estudiando, estar meditando y estar buscando la voluntad de Dios. ¿Qué tienes que hacer y qué tienes que cambiar en tu vida? ¿Qué tenemos que hacer como parte de la iglesia? Tú eres parte de esta familia, eres parte importante de esta iglesia. ¿Y qué tienes que hacer como representante de Cristo allá afuera? La gente nos observa un chorro y siempre dicen, ay, ¿y eso que es cristiano? Siempre. Entonces, que eso no te detenga para hacer cosas buenas, pero que sí que te detenga cuando estés haciendo cosas incorrectas, porque puede ser de mal testimonio para alguien. Pues es muy importante que el trabajo de la iglesia se esté haciendo. Pero ¿cuál es el propósito de la iglesia en este momento? Nosotros como iglesia tenemos que trabajar para volver a conectar a las personas que no conocen de Dios con Dios, que se dé esa conexión con el cielo, volver a traer el cielo a la tierra. Jesús ya lo hizo, Jesús ya lo trajo y es tarea de nosotros llevar y predicar ese evangelio, llevar y movernos y llevar esa palabra de amor, de bendición a más personas, hacer lo que nos toca hacer, volver los ojos a Dios, volver nuestra mente a Dios, volver a estar conectados y mantenernos conectados, que no te asuste, va a ser más trabajo, sí, va a ser más esfuerzo, sí, pero la bendición de que cuando tú llegues al cielo y te diga, buen siervo fiel, no, yo quiero ver esa sonrisa en Dios. ¿Usted la quiere ver? Pero para poder seguir trabajando y para poder como iglesia cumplir propósito, tenemos que asegurarnos de que la presencia de Dios esté con nosotros, que el Espíritu Santo esté con nosotros y que nosotros tengamos esa conexión con Dios. No podemos tener esa conexión solo viniendo un día a la iglesia o viniendo no sé cada cuándo. Tienes que estar viniendo, pero tienes que estar estudiando también, tienes que estar buscando lo que Dios te quiere decir a ti. Tienes que moverte, tienes que estudiar. ¿Por qué? Porque luego es muy fácil romper esa conexión y dejar de trabajar y dejar de hacer y dejar de moverte. Y hoy dijimos que la palabra es que tenemos que movernos. Actualmente está muy de moda echar hate, como dicen los jóvenes, echar palabras de crítica, de odio, criticar, quejarse, opinar de todo, ofenderse fácilmente, pero no está de moda
buscar a Dios. No está de moda hacer lo que Dios nos dice. No está de moda obedecer. Si a alguien le dicen, tienes que obedecer, es como, ¡oh! ¿Qué es eso? ¿Por qué tengo que obedecer? Hay una rebeldía. Pero lo más triste es que a veces no nada más es allá afuera, a veces también es aquí dentro de la iglesia. Pero nosotros tenemos que poner de moda volver a escuchar a Dios, volver a conectarnos con Dios, volver a buscarlos. Tenemos que hacer las cosas que son importantes. Somos cristianos aquí en la iglesia y somos cristianos fuera de la iglesia. Entonces tenemos que seguir demostrando ese amor que tenemos por Dios, ese amor que tenemos por los demás. Vamos a leer Mateo 22, 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40. ¿Están listos? ¿Se lo saben? ¿Quién lo conoce? ¿Saben cuál es? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú tienes guardada esta palabra en tu corazón, si tú amas a Dios, fácilmente puedes amar a los demás y puedes hacer cosas por los demás y puedes hacer obras para que los demás vean que Dios está en tu vida. Podemos recordar, si estudiamos su palabra, que Jesús hizo muchas cosas y Jesús hizo las cosas. No solo habló, no solo regañó a las personas, también hizo, también te salvó, también te rescató. Entonces, si realmente amas a Dios y amas a tu prójimo, vas a hacer la diferencia en este mundo. Si realmente te preocupas por los demás, vas a hacer la diferencia. Y te vas a ocupar en situaciones que son importantes, situaciones que están afectando a este mundo. Y vas a decir, ¿cómo qué? Hay muchas cosas que están afectando a este mundo. Están afectando a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres. ¿Por qué se está perdiendo esta conexión con Dios? Hoy voy a hablar de algunos problemas importantes. Por ejemplo, el aborto. Levanten la mano, ¿quién está en contra del aborto? Obviamente estamos en contra del aborto. Obviamente sabemos que tenemos que hacer algo para evitar esas leyes que se están aprobando a favor del aborto. Pero les voy a decir un número que está increíblemente grande. 72 millones de abortos al año se producen en el mundo. 72 millones de abortos al año en todo el mundo. Es una cantidad, es increíble, es una cantidad espantosa. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo para contrarrestar esto? A lo mejor decimos, somos una iglesia pequeña, ¿qué podemos hacer? Nada es pequeño en el reino. Todo lo que hagamos en el nombre de Dios va a bendecir a alguien. Y aunque sea que cambies la vida de una persona, es importante. Pero para esto, ¿qué provoca todos estos abortos? Muchos dirían, pues no pasa nada con esas almas. Ellos regresan a Dios. Entonces diríamos, ay, pues Satanás está haciendo un buen trabajo, está mandando muchas almas al cielo. Pero eso no, ¿qué es lo que quiere hacer Satanás? Satanás lo que está afectando es el propósito de las personas, el propósito del hombre con la conexión con Dios. Está afectando el propósito de esas mamás que están dejando de tener compasión de sus hijos. Está afectando el propósito de esos niños que no nacieron y está afectando el propósito de cada uno de los que se ven dañados con esa situación. Y nosotros tenemos que estar trabajando en esa. Pero ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Déjame pongo mis lentes. Ya sabemos que estamos en contra, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para prevenir estas cosas? ¿Qué puedes hacer? Podemos enseñarle más a los jóvenes sobre sexualidad, sobre confianza, que se acerquen a decirte cuando estén pasando algún problema, sobre santidad. Podemos hablarles, sí se puede vivir en santidad, sí podemos ir avanzando, sí pueden evitar ese problema, pueden evitar caer en ese problema si el Espíritu Santo te está guiando para que tú guíes a tus hijos.
puedes apoyar también, podemos hacer cosas prácticas. Podemos apoyar a esa joven que cayó en ese problema, que cayó tal vez en un engaño. No la vas a apartar de ti, la vas a apoyar, la vas a cobijar y vas a amar a ese niño que nazca. ¿Quién ha pensado en adoptar un niño? Que dicen, a lo mejor ya tengo mis hijos, 1 o 2. Podrías adoptar un niño, podrías cambiar la vida de alguien, podrías cambiar la vida de ese niño que sí nació, pero que necesita una familia. Puedes participar en la creación de leyes. Tú puedes ir a opinar y puedes decir que la familia es importante. Puedes decir que la iglesia es importante y que la iglesia estamos para cobijar y para tratar de apoyar en esos problemas. Podemos ir a apoyar a un orfanato. Todos esos niños que a lo mejor no fueron abandonados, pero que están en un orfanato, necesitan de personas que les vaya a hablar de Dios. Necesitan de personas que les dediquen su tiempo, que los abracen, que les diga que son importantes, que Dios les ama. Y si en el orfanato no te dejan hablar de Dios, les puedes ir a hablar de valores, les puedes ir a hablar de amor, de confianza, de amor en sí mismo, de autoestima. Levante la mano, ¿quién conoce orfanatos? Realmente muy poquitos, y existen muchos orfanatos aquí en Monterrey, en Apodaca, en Escobedo. Tenemos que buscar a quién más podemos ayudar con lo que ya fue depositado en nuestra vida. ¿Qué más tenemos que hacer? No es solo de venir y hablar y apoyar, sino que es actuar, es mostrar amor, es mostrar compasión, es mostrar esa unidad, es mostrar que somos familia y que esta familia puede ir a apoyar a esas causas, a esos lugares que están necesitando de la luz, que necesitan esas obras que demuestren que la luz de Dios está ahí. Y así hay muchos temas muy difíciles que nos estamos enfrentando. El bullying, la violencia, el suicidio. Pero ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú? Tú ya tienes la verdad en tu corazón, ya tienes a Cristo, ya tienes fe, ya tienes amor, ya tienes una iglesia que te respalda, una familia que te respalda. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con esa violencia que se está viviendo en las casas de los niños? Otro dato muy fuerte es, en México, 6 de cada 10 niños viven violencia en sus casas. 6 de cada 10 niños, es increíble, es más de la mitad, son muchísimos niños. Y por ejemplo, el año pasado, 7 niños diario, 7 menores por día fueron víctimas de homicidio en México. Esto es que nuestros niños están siendo maltratados, están siendo violentados, están siendo asesinados en sus propias casas. ¿Por qué? Porque no está el amor de Dios ahí, alguien que se los lleve, alguien que le diga a la familia, Dios está contigo, Dios te acompaña. ¿Qué podemos hacer como iglesia? ¿Tú qué puedes hacer? Hemos hecho campañas de evangelismo, tenemos clases, tenemos talleres para padres. Podemos dar esa atención. Si tú tienes experiencia para hablar con los papás, si tú tienes experiencia para enseñar a los niños, si tú tienes experiencia para orar, si tú puedes interceder por esas personas, hazlo. Necesitamos seguir trabajando. No podemos decir, ay no, es que hace mucho calor, o es que estoy bien cansado, o es que eso no es lo mío. O tener cosas más importantes que hacer. No creo que sea nada más importante que ir y salvar a esos niños, que ir y hablar a esas familias, que ir y rescatar la paz y traer bendición a esas familias. No creo que nada sea importante. Y sí, trabajamos muy bien en el evangelismo que hicimos y somos una familia que nos desbordamos y fuimos a trabajar al parque y lo hicimos muy bien, pero luego se dio un seguimiento y unos cuantos fueron. Era las 12:30 terminando el culto. Se dio un seguimiento y otro seguimiento y fueron unos poquitos menos. Se dio otro seguimiento y fueron otros poquitos menos. Hubiera sido más el impacto si nuestros niños hubieran estado jugando ahí, si más familias hubieran estado ahí apoyando, porque
Es como cuando vamos a los tacos, que vemos, hay gente ahí, hay mucha gente, han de ser buenos. Si ven mover, si ven que la iglesia se interesa, si ven que nosotros estamos trabajando, la gente se va a acercar con más confianza. Tenemos que apoyar. No me digas que hay cosas más importantes que hacer, porque no lo creo. Por ejemplo, el suicidio. El suicidio también está en cifras increíbles. 500,000 suicidios en el 2020 y 2021. Necesitamos estar atentos a las personas, necesitamos estar cerca, alertas de lo que las personas necesitan. ¿Quiénes creen que son los que más se suicidan? Jóvenes, adolescentes, varones que se sienten que están en problemas, que se sienten solos, que se sienten que no son importantes, que se sienten que nadie los necesita. Y nosotros sabemos que son importantes, que son valiosos y que tienen un propósito en esta vida. Si nosotros nos invertimos en nuestros jóvenes, en nuestros niños, vamos a ver la diferencia y tenemos que estar impactando en estos problemas. Los divorcios también están muy altos. No está tan diferente la estadística de divorcios de matrimonios que no son cristianos a los que sí son cristianos, y esto no puede ser posible. Nosotros tenemos que estar trabajando para fortalecer a las familias, para fortalecer esos matrimonios, para que ese amor se esté hablando de manera correcta. Necesitamos estar más tomados de la mano y enseñarle a las personas que tienen que tomarse de la mano de Dios. Pero como familia, como matrimonio, como mamá, como papá, tenemos que ser congruentes con lo que creemos, pero también con lo que hacemos, con lo decimos, con lo que actuamos. No podemos decirles a nuestros hijos una cosa y actuar de manera diferente. No podemos decirles que es importante la iglesia y no venir. No podemos decir que es importante trabajar y no apoyar. Jessie decía que le platicaba a sus niñas que se está orgullosa de que la vean de payasita y ellas la ven trabajando, y ellas en un futuro yo sé que las vamos a ver trabajando en el reino también, porque sus papás le están dando el ejemplo, así como muchos de ustedes que le están dando el ejemplo a sus niños de que es importante poner a Dios primero y que es importante trabajar, es importante participar en lo que está haciendo tu iglesia, en los planes de la iglesia. Para tener compasión tenemos que tener acción también. Tenemos que pensar ideas nuevas. Tenemos un pastor que nos apoya y que nos sigue la corriente y que se invierte en nuestros proyectos. Tenemos una pastora que nos impulsa a más. Tú ora, pide creatividad, pide ideas nuevas. Si sabes dibujar, si sabes enseñar, si sabes dar enseñanzas, si sabes enseñar a cocinar, o a lo mejor enseñar un trabajo a alguien, puede ser de bendición para alguien que está pasando necesidad, y que esa necesidad no la lleve a suicidarse, y que esa necesidad no la lleve a hacer cosas terribles en su vida. Tú puedes impactar la vida de alguien más con lo que ya depositó Dios en tu vida. Dios ya depositó amor, fe, bendición, y tú puedes depositar todo lo que tú eres en más personas. Tenemos que estar trabajando. Hay porcentajes que dicen, por ejemplo, ahora en un curso de evangelismo les decían que solo el 1% de la iglesia evangeliza afuera. Y solo el 3% trabaja dentro de la iglesia. Es muy poquito, pero yo sé que eso es en otras iglesias. Aquí no, ¿verdad? Aquí sí estamos trabajando. Muy bien, y todos tenemos diferentes talentos. Yo veo el talento de Vianey, su don para hablar, de Ivonne para hablarle a las personas. Todos tenemos diferentes dones y talentos para hacer lo que tenemos que hacer. Haz lo que te toca hacer. Sigue trabajando, sigue moviéndote. Si no se te da hablar a lo mejor a las personas, o en tu trabajo no hay mucha oportunidad, bueno, apúntate, trabaja en los evangelismos que se están haciendo aquí en la iglesia. Haz lo que tenemos que hacer. Necesitamos seguir trabajando dentro y fuera de la iglesia, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, por las damas, por los varones,
pero también por esos niños, jóvenes, adolescentes, damas y varones que no saben qué hacer con los problemas que están viviendo allá afuera. Tenemos que seguir trabajando. Hemos estado orando y pidiendo, queremos un auditorio más grande y yo sé que Dios nos lo va a dar, pero ahorita tenemos un auditorio muy grande allá afuera, tenemos un parque, tenemos otro parque, tenemos toda una colonia, estamos rodeados de gente que necesita escuchar la verdad del amor de Dios en sus vidas. Necesitamos salir y necesitamos movernos. Y no es solo hacer que repitan una oración, no solo es hacer, a ver, repite conmigo y ya vas a tener ese trabajo hecho. No es solo repetir la oración de fe, necesitamos seguir trabajando, acompañarlos, guiarlos para que vivan esa fe y puedan crecer y ellos después puedan compartir y esto se vaya extendiendo y se vaya contagiando. El evangelismo ha cambiado. A lo mejor ya no solo es de que des un tratado o ya no solo es de que les hables del infierno. A las personas ya no les asusta el infierno. Muchos creen que es algo bonito o que va a estar bien divertido porque allá va a estar todo lo malo. No están viendo esa realidad ahorita. Pero nosotros con el evangelismo tenemos que ir a trabajar para llevarles, además de la verdad, podemos ir a hacer servicio social, podemos ir a dar clases, terapias, podemos enseñar cosas, podemos satisfacer esas necesidades que está viviendo la gente, podemos orar por las personas, podemos orar cuando tienen necesidad, cuando necesitan una sanidad, podemos orar porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros y nosotros lo podemos llevar allá afuera. Tenemos problemas reales y nosotros tenemos un Dios real, un Dios fuerte, un Dios poderoso que nos respalda y que nos acompaña, que nos ha dado palabra, nos ha dado recursos, nos ha dado una iglesia, nos ha dado una familia que nos respalda para ir y trabajar fuera de la iglesia. Tenemos toda esa red de contención que nos impulsa para salir fuera. Y si Cristo ya cambió tu vida, si Cristo ya impactó tu vida, tú tienes que ser de testimonio con tu vida allá afuera. Tu testimonio es importante. Dios ya te sanó, ya te salvó, ya te cambió, te sacó de ese problema donde estabas. Tú platícale a los demás lo que Dios está haciendo en tu vida y eso va a impactar bastante. ¿Necesitamos capacitarnos? Sí. ¿Necesitamos seguir aprendiendo? Sí. Pero no puede detenerte el de que es que necesito otro curso de evangelismo, es que necesito seguir leyendo. Es claro, sí necesitamos capacitarnos, sí necesitamos seguir leyendo. Hay tiempo para todo, ¿verdad? En Eclesiastés dice, hay tiempo para todo. Tienes que darte tiempo para crecer y tiempo para compartir. Tiempo de que lo que ya está depositado en tu vida salga. O sea, somos luz, tenemos que reflejar esa luz. No nos puede pasar, como les voy a platicar una historia de unos pescadores que eran muy buenos para pescar y atrapaban demasiados peces. Entonces ellos se decidieron a hacer una escuela de pescadores y luego hicieron un congreso, un curso, una cumbre y se quedaron solo enseñando. Y en una de esas clases, una de esas personas dijo, ¿qué hacemos solo aquí? Tenemos que ir a pescar. Se salió y pudo pescar 2 peces. Cuando regresó y les muestra los 2 peces, todo el mundo sorprendido. ¡Wow! ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste atrapar esos 2 peces? Ven, enséñanos. Y también lo metieron a la escuela y también lo llevaron a dar congresos y se olvidaron de que lo que estaban haciendo y lo que estaban aprendiendo es algo práctico, es algo que tenían que hacer allá afuera. Dejaron de pescar por estar enseñando a otros. Pero nosotros aquí en la iglesia no nos puede pasar eso. No podemos dejar de pescar por seguir estudiando. Sí tenemos que estudiar y sí lo tenemos que hacer, pero sí tenemos que estar avanzando y compartiendo a los demás. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Jesús nos capacita, Jesús nos envió, Jesús ya nos dejó esa tarea, pero es importante que es muy valioso y que no puede faltar. Necesitamos obviamente el mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitas definitivamente
tener el mover del Espíritu Santo. Sí, las cosas están empeorando, las cosas se están poniendo feas, pero el Espíritu Santo en nuestras vidas nos capacita, nos guía, nos redarguye, nos da la confianza de que nos podemos acercar a Dios porque Jesús ya hizo la obra, Jesús ya nos presentó limpios delante de Dios. Entonces nosotros nos podemos presentar delante de Dios a trabajar, a hacer obras en su nombre, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Podemos hablar. El Espíritu Santo nos capacita, nos impulsa, nos ayuda a vivir en santidad. Yo les decía cuando empezamos a recibir el discipulado y nos decían, es que tienes que decir como Jesús. Y yo, ¡ay no! ¡Qué difícil! ¿Cómo voy a ser como Jesús? Pero no lo tenemos que ver como algo difícil, sino como algo que tenemos que intentar. Es difícil, pero lo tienes que intentar y lo tienes que buscar, y realmente tienes que alejarte del pecado, alejarte de lo que te hace caer, alejarte de lo que te hace tropezar y acercarte a lo que hace estar cerca de Dios. Acércate a la palabra, acércate a la iglesia, acércate a los líderes, acércate a ese mover, métete en el río de Dios que se está moviendo en este lugar. Si vives los frutos del Espíritu Santo en tu vida tiene que ser diferente a los que no lo tienen, ¿o no? ¿Quién conoce los frutos del Espíritu Santo? ¿Cuáles son? A ver, díganme. Amor, paz. Excelente. Ay, muy bien, si son una iglesia que sabe, entonces son una iglesia que puede ir a enseñar con todos estos frutos, con paciencia, con amor, con benignidad, con gozo, que no te detengan los problemas, que no te detenga la flojera, que no te detenga la pereza. Tú puedes tener esa bondad por las personas y llevarles la verdad, pero ¿cómo vas a enfrentar estos problemas si tú no tienes estos frutos en tu vida? Tienes que estarlos trabajando y buscarlo. Y podemos ver en Romanos 12:6. En Romanos 12:6 habla sobre los dones y que todos tenemos dones y que podemos actuar conforme a ellos. Nosotros necesitamos estar leyendo la palabra para saber las promesas y para saber lo que Dios ya depositó en nosotros, para poder conocer su voluntad y la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta, pero nosotros no la vamos a saber si no lo estamos buscando en su palabra. Y también podemos ver que en Romanos nos habla de diferentes dones que tenemos. Tienes que conocer cuál es tu don para que lo puedas aplicar y lo puedas usar. Si eres bueno para profetizar, si estás listo, hazlo con fe, escucha su voz, haz y levanta tu voz. Si eres bueno para servir, sirve bien y hazlo de corazón. Por ejemplo, voy a decir algo que alguien me dijo, no voy a decir quién fue, pero sí fue alguien de esta iglesia. Decía, no, es que yo solo soy como que la ayudante, yo solo voy a ayudar siempre. Yo creo, a lo mejor sentía que lo que está haciendo ella no es importante, pero realmente no, ese es un don que Dios ya depositó en ti. Tienes el don de servicio, ve y sirve donde se necesite. O sea, aquí en la iglesia tenemos a Mari, a Lorena, a Vianey, a muchas personas que podemos ver su don de servicio, a Jessie, a muchas de nosotras que tenemos ese don de servicio. Y no solo es que seas ayudante, si Dios lo puso como don, ¿qué crees? Es importante lo que estás haciendo, es importante lo que tienes que hacer, que no te dé pena de que, ay no, pues yo nada más estoy ayudando lo que está impulsando otro. Sí, a lo mejor tu líder tiene ese don de liderar y que lo haga bien, que lidere bien, pero tú tienes ese don de servirle para que lo que él está liderando funcione. Entonces, tu don es importante. Si eres maestro, pues enseña bien. Si tienes el don de animar, muchos no nos damos cuenta de este don. Muchas personas tienen el don de animar y de orar por las personas y de decirles una palabra de ánimo. Muchas veces el trabajo obviamente es cansado y muchas veces llega el desánimo o el cansancio,
Pero si tú tienes el don de animar a alguien, anímale, háblale, dile, lo que estás haciendo es importante para el reino, lo que estás haciendo es importante para Dios. No dejes de aplicar tus dones. Si eres generoso, tienes el don de dar, da con singular alegría, sigue aportando al reino, sigue dando semilla. Esa semilla va a prosperar, va a crecer y va a ser de bendición para otros. Pero tenemos que dejar de dar excusas, tenemos que dar nuestro tiempo, tenemos que darle valor a lo que es importante, dejar de darle valor a otras cosas que no son tan importantes. Tenemos que amar a los demás, tenemos que trabajar con entusiasmo, se necesita, las cosas se están complicando, tenemos que buscar servir, tenemos que buscar hacer. No me digas, es que tengo una herida vieja, alguien me lastimó. Ponte a orar, busca consejo, que esa herida sane y esa cicatriz sea de testimonio para alguien más. Esa cicatriz puede ser de bendición para alguien más. No tapes tus heridas. Las heridas se tienen que abrir y se tienen que destapar para que se ventilen y se sequen. Tienes que pedir que esa herida sane y esa cicatriz se forme. Y esa cicatriz puede ser de bendición para alguien más. Pero tienes que estar dispuesto a veces a decir, pastora, tengo este problema o necesito ayuda, necesito que me aconsejes. Y tienes que abrir esa herida para que pueda ser sanada y para que pueda ser curada y para que después tú puedas ser de bendición para alguien más. Tu testimonio puede impactar la vida de alguien más. Tu testimonio puede ser la diferencia de alguien que está viviendo o que está teniendo ideas de suicidio o ideas de violencia o que está viviendo tristeza en su casa. Tú puedes cambiar la vida de alguien que está viviendo en enfermedad. Si tú tienes un testimonio que das, hazlo. Que nada te detenga. Dios está contigo. Dios te respalda. ¿A quién más quieres? Dios está contigo. No dejes que nada te detenga. Yo sé que para alguien es importante escuchar esto. No dejes que el cansancio te detenga. No dejes que el cansancio y el desánimo te detenga. Si las personas no están respondiendo como tú esperabas, no es problema de tu trabajo. Dios ve tu trabajo. La semilla está siendo sembrada y Dios te está respaldando y esa semilla va a prosperar en determinado momento. Pero que no te detenga el cansancio. Cobra ánimos, no estás solo. Si estás muy cansado, pide oración. Aquí hay muchas personas que te podemos ayudar en oración o con un consejo o con invitarte unos tacos a lo mejor, pero que podemos ser parte importante en ese momento en que el desánimo quiere entrar. Aparte, tú puedes ser valiente y decir, no aceptar esas ideas equivocadas que pueden entrar en tu mente y que quieran frenar tu movimiento. No dejes que el desánimo entre, no dejes que las muchas ocupaciones te detengan y que opaquen a Jesús en tu vida. Aunque las cosas no se den como esperaban, tú sigue trabajando, porque no es para nadie aquí en la iglesia, es para Dios. Y si es para Dios, es importante. Tú pon a Dios siempre primero. Jesús respondía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Nos toca trabajar, nos toca seguir poniendo a Dios primero. Obviamente todos tenemos mucho trabajo, obviamente todos tenemos muchas cosas que hacer, pero es importante darle tiempo a Dios. Si tú tienes un ministerio, si tú tienes un trabajo que hacer, es tiempo de que lo hagas, es tiempo de que te muevas, es tiempo de que le dediques tu tiempo a esas personas. Y en resumen, así ya como para terminar, tenemos que dejar de dar pasos de bebé y dar pasos de gigante para cumplir con la tarea y traer el cielo a la tierra. Ya no podemos estar, me voy a caer, es que no sé, es que no puedo. No, da pasos de gigante. Dios está conmigo, Dios que me respalda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Respáldate de lo que ya sabes, de lo que Dios ya depositó en tu vida y cree que lo puedes hacer. Tenemos que hacer acciones reales para problemas reales, acciones que puedan impactar la vida de los demás, acciones que puedan transformar sus vidas. Tienes que tomar una decisión.
tienes que tomar la decisión que te lleve a cumplir tu llamado, una decisión que te lleve a cumplir tu propósito. Tenemos que conocer la visión y la misión de nuestra iglesia para poder apoyarla y para poder estar trabajando en beneficio de lo que queremos lograr. Queremos familias felices, queremos trabajar unidos, somos una familia, lo tenemos que hacer, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Si necesitas orar más, ora más. Si necesitas leer más, lee, medita, estudia, comparte, sigue avanzando. Tu crecimiento no depende de lo que haga la pastora, de lo que haga el pastor, de lo que haga Pedro. No depende de nadie más, depende de ti. Lo más importante, muévete, tienes un llamado, tienes que hacer, síguete invirtiendo en las personas. Yo estoy aquí porque alguien se invirtió en seguir orando por mí. Cuando yo me alejé, hubo personas que me amaban y que siguieron orando por mí porque me querían ver aquí en la iglesia, porque sabían que yo necesitaba estar aquí y que yo tenía un propósito que cumplir. Y esas personas hasta fueron a buscarme a mi casa, fueron a hablarme, fueron a decirme. Mis hijas siguieron orando año tras año hasta que yo pude volver a esta iglesia y yo pude venir y estoy tratando de cumplir mi propósito. Y lo que quiero es también impactar tu vida y que tú también tomes la decisión de moverte y de cumplir tu llamado y de cumplir tu propósito. ¿Están de acuerdo? ¿Se pueden comprometer? ¿Lo harían delante de Dios? Muy bien, pónganse de pie y vamos a orar. En este momento tú te vas a poner de pie y vas a orar y le vas a decir que te dé ideas nuevas, que te dé esa creatividad, que te dé esas fuerzas. Si estás desanimado, si estás cansado, que te dé esas fuerzas para seguir adelante. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús.